Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Dice la Escritura: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y entregó sus bienes. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre, bendito sea tu nombre por los siglos, Señor, porque en verdad que todas las cosas nos enseñan, nos empujan a seguirte, nos hacen saber que tú estás presente en todas las cosas, en todo momento y en todo lugar. Te ruego, Padre amado, que en el nombre de Jesús hables a cada uno de nosotros en el corazón y nos permitas cambiar nuestra manera de vernos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Un talento era en aquella época la máxima medida que podía haber de peso en cualquier clase de cosa. Podía ser oro, podía ser plata, podía ser sal, o sea, podía ser cualquier cosa que se pudiera medir en peso. El talento era la máxima capacidad que tenían de su sistema de medición en Roma, ¿sí? Hay algunas personas que difieren de cuánto era esta máxima de capacidad que podía medirse. Algunos opinan que es de alrededor de 30 kilos y otros que un talento pesa alrededor de 40 kilos. Vamos a dejar en 35, ni unos ni otros, ¿no? Independientemente, son 35 kilos de algo un talento, ¿de acuerdo? La mayoría de la gente pudiente, los reyes, los grandes hacendados, pues medían su capacidad de bienes en talentos. Es decir, decían, a ver, yo tengo tantas piezas de plata medidas en talentos, son alrededor de 80 o 40 talentos. Entonces la persona tenía que ponerse ahí a multiplicar y decir, bueno, 80 talentos tiene, si el talento vale 35 kilos, bueno, ¿cuántos kilos de oro tiene la persona? ¿De acuerdo? No tenía que ver con una virtud, una capacidad o un talento personal, sino era una medida de peso. Entonces, dicho esto, cuando vamos a abordar aquí la parábola, necesitamos entender que hay que pensar como pensaban en aquella época. Lo que estaba diciendo es, te voy a encargar tantos talentos, tantos kilos de plata, de oro, etc., sus bienes. Aquí lo primero que llama la atención es que la parábola nos refiere un viaje largo, un viaje que va a tener que ver con que son cristianos verdaderos que tienen una relación real con Dios, que son personas que en verdad tienen una comunión con el Padre, que en verdad Dios va a confiarle a ellos ciertas cosas, ciertos talentos, ciertos kilos de plata o de oro, lo que tenga destinado el Señor. Pero sí existe una relación. O sea, no es una relación que esté rota, no es una relación donde haya falta de confianza, no, es una relación firme, estable, donde sí está habiendo comunión entre el hombre, entre el dueño, el Señor, y sus siervos. Tan lo hay que su Señor decide encargarles sus bienes. ¿Sí lo podemos entender hasta aquí, hermanos? No se trata de una persona ajena, desconocida, alguien que nunca ha tenido relación con este dueño de los bienes. No, se trata de alguien que sí ha estado teniendo comunión, que sí está teniendo una relación con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, esta parábola es aplicable a cualquiera que en verdad nos digamos cristianos.
¿sí? Es una parábola dirigida a los cristianos, aquellos que han sido redimidos por Cristo, aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, que han estado ahí delante de la cruz llorando por sus pecados y que han encontrado la paz y la reconciliación con Dios. Es una parábola dirigida a alguien que sí tiene una relación de confianza con Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Queda pues establecido lo que es un talento, y queda establecido que estos siervos y el Señor sí tienen una comunión, sí hay una verdadera relación entre ambos. Versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Lo vuelvo a leer, hermanos. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Conocía el dueño de sus bienes a sus siervos? Sí. Los conocía tan bien que sabía qué poderles encargar. ¿Hasta dónde tiene la capacidad alguien de poder decir: voy a poder poner a trabajar lo que mi Señor me encargue? ¿Sí? Es decir, hay un conocimiento muy claro de parte del dueño, del Señor, del hombre, como le llama aquí Jesús, del hombre, para con sus siervos, de conocer su capacidad. Es decir, ya les echó el ojo de qué son hábiles, cómo poder sacar el mayor beneficio para su vida, qué tienen debilidades, etcétera, etcétera. Es decir, si hay un conocimiento, una observación de cómo se hacen las cosas, con qué inteligencia, con qué capacidad, con qué esfuerzo, con qué anhelo se hacen las cosas. El Señor sí lo observa, sí lo está mirando, sí lo está tomando en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se nos dice que a uno le dio 5 talentos. ¿Por qué? Porque así quiso el Señor dar estos 5 talentos de una manera libre, de una manera soberana, pero sí conociendo a sus siervos. ¿Sí? En otras palabras, es una decisión absoluta de Dios, absoluta. Ningún siervo puede decir: oye, ¿por qué le diste a otros más que a mí? Ninguno, y de hecho vemos que ninguno se queja, ¿verdad? Sino que cada uno recibe la confianza dada por parte de su Señor. Y entonces nos encontramos con que a uno le dio 5 talentos porque tenía la capacidad de poder trabajar con esos 5 talentos y darle réditos y darle beneficios a los bienes de su Señor. A otro le da menos, a otro le da 2 talentos, porque tiene esa capacidad, porque lo conoce, porque ha estado mirándolo, porque ha estado observando si tiene o no las condiciones, el corazón para poder trabajar en sus bienes. ¿Sí? Es decir, le va dando a cada uno conforme a su capacidad, conforme a su inteligencia. Y finalmente dice: a uno y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Entonces vemos que son 3 siervos, le da a uno 5 conforme a su capacidad, a otro le da 2 conforme a su capacidad, y a otro le da solamente 1 conforme a su capacidad. Pero los 3 tenían capacidad, ¿sí? Los 3. Dios no es injusto en encargarnos cosas. Dios no es injusto al confiar en ti, porque sabe que te va a ayudar, porque sabe que va a estar ahí para guiarte, para orientarte, para decirte: hey, no es por aquí, si lo haces de esta manera vas a tener mejor resultado. Es decir, nos encarga cosas porque Él va a estar con nosotros ayudándonos. Dice la Escritura: y luego
se fue lejos. ¿Cuánta confianza tenía el dueño en sus siervos? Que se puede ir lejos y encargarles a cada uno de ellos, en los 3 sumándole 8 talentos. 8 por 35, pues ya son una muy buena cantidad de peso en oro o en plata, porque como vamos a ver más adelante, uno va y lo esconde, o sea, era capaz de poder esconder algo, no era algo que fuera muy pesado, muy grande, ¿no? Entonces, posiblemente eran 35 kilos de oro, 35 kilos de plata, porque inclusive le dice, lo hubieras puesto con los banqueros. ¿Sí? O sea, es algo que se podía guardar, que se podía generar intereses. Entiéndase, los minerales más valiosos que hay en el mundo, plata, oro o bronce inclusive. Pues bien, a cada uno se los encarga. ¿Sabes qué? Confío en ti, yo te he observado, yo creo que tienes posibilidades de poder hacer algo con esto. Yo me retiro, por favor, trabaja con esto. Y se retira el Señor. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea, de inmediato se pusieron a trabajar, manos a la obra. ¿Sí? A mí no me dieron estos talentos para ponerlos para esconderlos debajo de la cama, ahí debajo del colchón o en algún otro lugar. A mí me dieron esta capacidad, esta riqueza para poder ponerme a trabajar con ella. Y se puso a trabajar el que tenía 5 talentos. Por algo Dios le había dado estos 5 talentos. Por eso Dios le había encargado a este hombre estos 5 talentos de oro o de plata. Dice la Escritura después: asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. En otras palabras, nos encontramos con una actividad que se está generando por parte de los que habían recibido más talentos. Versículo número 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Todo ese tiempo, ¿quién sabe lo que hizo? O sea, ¿a qué se dedicó durante todo el tiempo que su señor tardó en venir? No se nos dice. Seguramente a vivir cómodamente, a vivir despreocupado, a no chambear, ¿verdad?, en las cosas que tenían que ver con su señor. O sea, ¿tenía una relación con su señor? Sí. Pero en el momento en que se le encargó algo, fue y lo escondió. Existe una diferencia en cuanto a la capacidad o la cantidad de talentos que Dios quiera darle a cada persona. Eso no hay duda. Es decisión de Él cómo reparte lo que Él decide dar a cada uno. Sin embargo, es una negligencia el no actuar, el no trabajar con lo que Dios nos ha encomendado, con lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? Entonces la Escritura nos enseña que este tercer siervo, aunque tenía una comunión con su Señor, exactamente con las mismas condiciones que los otros 2, este decide no trabajar. O sea, este decide: mejor voy y escondo el talento, así nadie me lo roba, pero tampoco lo trabajo. ¿Sí? Este es la típica persona que tiene un carácter muy comodina, que no le gusta la fatiga. Entonces, para evitar la fatiga, mejor dejo guardaditas las cosas, no me comprometo a nada, ¿no? Mejor me quedo así y no tengo ningún problema. Así no voy a tener problema con nadie. Es el típico que dice: yo nunca hice nada a nadie, pero tampoco hiciste ningún bien con lo que recibiste. ¿Sí? Yo no soy una mala persona, pero tampoco eres buena persona, porque no has hecho ningún bien para nadie más. Es decir, son las personas que reciben y que mejor lo guardan para no tener problemas. Yo me quiero evitar problemas, yo no quiero que al ratito me estén diciendo, me estén señalando, yo mejor me abstengo y yo nomás hago esto o hago aquello. ¿Sí? Es decir,
encontramos aquí a una persona que está pensando en sí misma, está pensando en lo que más le conviene a él, no en lo que le conviene a su Señor, sino en lo que le conviene a él. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos aquí con una persona que es cristiana, que tenía una relación o tiene una relación hasta este momento con su Señor, pero que no está haciendo nada por los intereses de su Señor. No está haciendo absolutamente nada por los intereses de su Señor Jesús. ¿Sí? No hace mal. Es como aquellos que dicen, pues yo ya me aparté de hacer daño, ya no peco, yo ya soy una buena persona, ya me guardo, ya no hago los mandamientos que me son encargados y listo. Pero tampoco haces nada más por las demás personas. Es decir, no le robas a nadie, pero tampoco le das al que lo necesita, al pobre. Es decir, sí se ha abstenido de romper su relación con Dios a causa del pecado, pero tampoco se ha prestado a los intereses de Dios. ¿Sí? Esta persona es así, es este tipo de carácter, y lamentablemente es muy frecuente que nos encontremos a personas que quieran evitar los compromisos, que quieran evitar el esfuerzo, el ir la segunda milla. Es muy común encontrar estas personas que no quieren trabajar para los intereses de Dios, quieren trabajar para sus intereses, y a Dios no les interesa lo que puedan opinar. En fin, que está lejos, ¿no? Creen que no los ven, creen que no está presente observando lo que hacen o no hacen. Entonces vemos que los tres tenían una relación con Dios, vemos que los tres tenían una capacidad, que Dios no fue injusto al encargarles conforme a su capacidad lo que les dio a cada uno. Pero mientras los otros dos estaban chambeando, este dijo, me rasco la barriga. ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué? No tiene caso. Ese es el pensamiento de muchas personas. La verdad es que hoy en día, muchas personas, aunque digan creer en Dios, en realidad no creen en Él. Porque si creyeran realmente en Dios, su vida sería muy diferente a la que tienen. Este hombre ¿creía en Dios o creía en su Señor? Sí, sí creía en Él. Dice el siguiente pasaje: después de mucho tiempo, no poco tiempo, mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes lo que he ganado, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Aquí quisiera hacer una pequeña acotación. Fue mucho tiempo. ¿Le costó trabajo al que tenía 5 ganar los otros 5? Le costó trabajo. O sea, sí tuvo que trabajar, sí tuvo que ponerse a chambear. O sea, estamos hablando de que un talento vale 35 kilos de oro. Para haber ganado otros 35 kilos de oro, sí tuvo que ponerse a trabajar. Pero como dice, fue mucho tiempo, no fue de la noche a la mañana que los ganó, no fue instantáneo. Algo que a la gente a veces le cuesta trabajo entender, sobre todo en nuestra época, ¿no? Donde todo es, mete las palomitas al horno y salen en menos de un minuto. Es decir, sí se necesita perseverancia y trabajo para poder lograr otro tanto igual al que hemos recibido. No es de la noche a la mañana, no es decir, pues ya llevo un mes así trabajando en esto y ni un talento, ni 35 siquiera he podido conseguir de oro. No, sí se llevó un esfuerzo, un trabajo,
sí se tuvo que poner a chambear en los intereses de su Señor. En otras palabras, todo ese tiempo sí lo aprovechó. Cosa que hoy en día la gente no hace. Hoy en día las personas no aprovechan el tiempo. Bueno, sí lo aprovechan, pero como el tercer siervo, ¿no? Para ver en qué me gasto mi tiempo. Mientras que tenía 5 talentos y el que tenía 2 talentos, se concentraron en duplicar lo que les había sido entregado. El que tenía 1 dijo, mejor me lo dedico a mí. Y cuando llegue mi Señor, pues ahí va a estar su dinero y tan sacado. En otras palabras, amados, tenemos una cultura del menor esfuerzo. Es una realidad triste y lamentable. Lo que menos trabajo me cueste, por ahí me quiero ir. Por ahí es por donde quiero avanzar. Y alguno dirá, ¿y qué tiene de malo? Ahorita vamos a ver cuál es la consecuencia de que pensó así. ¿Y qué tiene de malo? ¿Sí? Pero la realidad, amados, es que tenemos esta cultura de decir, lo que menos trabajo me cuesta. Y cuando hay reveses en las cosas que estamos haciendo, cuando nos cierran la puerta y nos dicen, ¿sabes qué? No quiero que inviertas aquí. ¿Sabes qué? No es por aquí. Y nosotros nos agachamos y decimos, no voy a poder. Y nos sentimos mal y nos vamos y dejamos de trabajar. No nos estamos dando cuenta que el trabajo requiere esfuerzo y paciencia. Son 2 cosas, amados. O sea, no es de la noche a la mañana. Las cosas sí se van a dar, pero requieren de mucho tiempo para poder duplicar lo que Dios nos ha concedido. Sí se necesita tiempo y paciencia. Y si porque hay reveses y hay momentos difíciles y hay momentos complicados y hay momentos de esterilidad y hay momentos en donde, como cantábamos hace un momento, cuando la higuera no florece, ¿sí? Ni en las vides haya fruto. Imagínate una vid, todo el esfuerzo y no aparecen los racimos de uvas. Sí pesa en el ánimo. Sí, desde luego uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? Y a lo mejor nada más es un periodo de prueba para mantenerte en esa dirección, para que Dios pueda decir, pasaste la prueba, porque a pesar de que no viste muchos racimos de uva, seguiste cuidando la vid, el viñedo, como si en verdad fuera algo enorme, grande y maravilloso. Por eso te puedo dar más. Pero amados, si se requiere trabajo, paciencia y esfuerzo. Cosa que sí tenían los 2, el que recibió 5 talentos y el que recibió 2 talentos. Y los 2 duplicaron sus talentos, lo que habían recibido. Versículo siguiente. Y su señor le dijo a quien había recibido 5 talentos y que se había puesto a trabajar y había recibido los 5 talentos, bien, buen siervo y fiel. Qué bonito se oye eso, ¿no? Sobre todo sabiendo de quién viene. Que te digan buen siervo y fiel. Dices, ay Señor, no merezco de verdad que me llames así. Pero la verdad es que su trabajo, su esfuerzo, tuvo su recompensa. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Oye, eran 5 talentos y dice que era poco. De verdad, 5 talentos y dice que era poco. Son 170 kilos de oro y era poquito. Y le costó trabajo ganarse otros 170 kilos de oro. Pues sí, pero los ganó y le costó su trabajo. Y ahora le dice su Señor, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y luego agrega, entra en el gozo de tu Señor. Wow, entra en el gozo de tu Señor. Valió la pena el esfuerzo. Mucho tiempo se tardó en regresar, sí, pero me dio suficiente tiempo para duplicar la cantidad de talentos.
Gracias a Dios. Y ahora él dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel. Y era el que tenía más, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso que nos dijera así Dios, ¿no? ¿Sabes qué? Fuiste inteligente con tu tiempo. Vi que te ocupaste de mis intereses. Vi que te preocupaste por darme a conocer. Me di cuenta de tu corazón. Bien hecho. Valió la pena. Buen siervo fiel. Sobre poco me has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Y qué estará pensando el tercero cuando está viendo esto? Como en la escuela, ¿no? Cuando estás formado y ves que 10, y volteas y ves que tu trabajo no vale 10, ay, ya no quieres ni siquiera pasar, ¿no? Ojalá y toque el timbre para evitar la pena. Es decir, se va acercando el momento de que te llamen a cuentas y no tienes trabajo hecho alguno, mientras que los otros los está felicitando. ¿Qué le digo? ¿Cómo me exculpo de esto? El que tenía 2 recibió la misma felicitación. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí a los 2 los trató exactamente igual. Al que había trabajado sobre 5 talentos y ganado otros 5 talentos, le dijo exactamente las mismas palabras y le dio exactamente la misma promesa que al que había ganado otros 2 sobre los 2 talentos que había recibido. Es decir, Dios no es injusto, hermano. Nos da conforme a nuestra capacidad y nos pone a prueba. Y después de habernos probado, después de ponernos a prueba, y si pasamos, entonces nos da más. Y si pasamos, entonces nos da más. Pero si reprobamos, si excusamos cosas, si empezamos a poner pretextos, ¿cómo nos va a dar más? ¿Sí lo entendemos? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Y llegó el tiempo del que había escondido su talento, ¿no? Del inteligente, de aquel que dijo en su momento, no, que se desgasten ellos, yo mejor nomás guardo lo que es de mi Señor, no se va a enojar conmigo, ¿no? Pero está formado y está viendo que los demás recibieron, pues yo no hice nada. ¿Y ahora? Ya sé que le voy a decir. Dice la Escritura, pero llegando el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, lo primero con lo que se presenta no es con su ganancia, con lo que había hecho, sino acusándolo de haber sido injusto. Así se presenta este que había ganado, este que había sido, le había entregado un solo talento. Tú tienes la culpa, porque eres hombre duro, porque recoges donde no sembraste, porque tú eres hombre, sabía, Señor, te conocía que eres hombre duro. Pues sí lo conocía, tenían relación uno con otro, sí lo conocía. Estamos hablando de gente cristiana, gente que sí está caminando con Dios, que sí sabe que Dios es severo y que es justo cuando tiene que serlo. Y sí lo conocía. ¿Le importó? Pues nada más ahorita le está importando, ¿no? Ya que está siendo llamado a cuentas. Pero mientras no fue llamado a cuentas, el jovenazo se la pasó feliz, no haciendo nada y diciéndose cristiano. Sí. No haciendo ninguna otra cosa por su Señor, más que disfrutar y hacer lo que era el siervo de la hacienda. Entiéndase que las actividades que ya tenían prefijadas,
cuando estaba su señor, ahí estaban. Pero cuando se le entregan otro talento, además de lo que ya tenía encargado, pues mejor fue escondió ese talento y se siguió con lo que tenía, ¿no? O sea, es muy cómodo. Es muy cómodo. No busca ir a más, sino que se queda con lo que tiene y mejor esconde los 35 kilos de plata o de oro que valen un talento. Y se siguió con su chamba. Era siervo de una hacienda, o de un lugar grande, ¿no? Digo, tener 8 talentos de oro y de plata ya era una persona con mucha riqueza. Y por supuesto que teniendo 3 siervos, se entiende que los tenía que alimentar, tenía que darle su casita, tenía que darle su cuarto, etc. O sea, sí era una persona que se dedicaba a chambear. Hasta donde no le dieron más. Porque no sabes que te encargas de un talento más. Ay, o sea, si ya apenas puedo con esto, si así apenas me da tiempo. O sea, era una persona que no valoraba las cosas, una persona comodina, una persona que no le gustaba comprometerse, que seguramente si tú lo pones en una hacienda es de aquellos quejumbrosos que siempre tienen algo que decir, que siempre tienen algo de qué quejarse, que siempre están siendo querellosos, viendo a ver qué tiene. No, pues fulano de tal, al que recibió 5, pues ya sabes que es bien dedicado, hombre, tú nomás hazle así ya. Aquel que tiene 5, pues a ese le gusta mucho ser muy dedicado y ser muy cuidadoso, ser muy detallista. No, mira, tú hazle así, así, ya saliste del problema. Ese es el carácter y la mentalidad que tenía el que recibió un talento. Mientras los 3 trabajaban en su hacienda, en su forma de proceder, el Señor notó a quién encargarle 5, a quién encargarle 2 y a quién encargarle 1. Pero resulta que ni siquiera ahí se dedicaban en serio. Bueno, por lo menos el que tiene 1. Los otros 2 sí se esforzaban y sí buscaban hacer bien su trabajo. El que tenía 1, pues ya sabemos que era flojito, ¿no? A lo mejor era de los que barriendo esconden debajo de la alfombra de la tierra, ¿no? O la ponen ahí, la avientan debajo de la cama, ¿no? Nada más para que no se vea así por encimita. Y listo. En otras palabras, es el típico que te va a dejar tiradas las cosas, que no está siendo consistente y que permanece. Ese es el que tiene un talento. Y seguramente desde la hacienda se notó que solamente podía darle lo equivalente a 35 kilos de oro o de plata, que ya de por sí es bastante, ¿eh? Pero no era lo suficientemente fiel y entregado. ¿Hasta aquí vamos entendiendo, hermanos? Ok. Y entonces su argumento fue: te conozco, Señor. O sea, yo sé que tú eres bien justo, sé cómo tratas, Señor, a los que te fallan. Y entonces yo no quise fallarte, ¿verdad? Yo mejor me evité el riesgo de tu dinero, Señor. Y por lo tanto mejor lo fui y lo escondí. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, no me des lata, casi le dice. Aquí tienes lo que es tuyo. Tuve miedo. El temor es una de las cosas más terribles que vamos a enfrentar si nos dejamos gobernar por él. Amados, no es nada sencillo, de verdad. La vida cristiana no está hecha para cobardes, porque hay muchos desafíos que se tienen por delante, muchos reveses que se viven, y que si no somos capaces de enfrentarlos, no vamos a lograr nada en cuanto a avanzar en el reino de los cielos. Sí. Una de las cosas que a mí más me sorprende es que yo pueda agarrar un micrófono y estar delante de ustedes y llevar años así. Porque cuando era de secundaria, bueno, estaba un poquito más tamaño, cuando era de secundaria, aborrecía pasar al frente a exponer una clase. Era, bueno, me temblaban las rodillas, literal.
me sudaban las manos y buscaba por todos los medios posibles evitar dar una exposición. Le pedía a la maestra o al maestro en turno, mándeme al museo, deme 10 trabajos, lo que sea, pero no me pase el frente. No soy capaz de exponer. Sí. Desde luego, cuando Dios me concedió comenzar a compartir su palabra, había esa duda, esa inseguridad. Pero tenía dos opciones: o era de los que tienen 5, o era el que tenía 1. Entonces preferí ser de los que sí hacía algo con lo que Dios le había encomendado. ¿Sí me explico? O sea, no me quedé sentado quejándome de nadie, sino busqué el que los talentos que Dios haya dado, ponerlos a trabajar. Entonces, amados, de verdad, no tengamos miedo. El miedo es un paralizante en la vida espiritual. Y más cuando se trata de temor a Dios en un sentido negativo. Cuando le adjudicamos a Dios que no está siendo justo con nosotros al encargarnos ciertas cosas. Es que no está siendo justo porque tú sabías cómo era yo, Señor. ¿Por qué me encargaste algo que tú sabías que no iba a poder? No, usted sí sabía, ya te había estado observando. O sea, Dios no es injusto. Dios no está dudando de ti. El que está dudando de ti eres tú mismo. El que está creyéndose las mentiras del diablo, de que no vas a poder, de que no eres capaz, de que ya tu vida no sirve para nada, etcétera, etcétera, eres tú mismo. No tenemos por qué creer. Más bien, digamos, o procuremos decir en nuestro corazón, Señor, si me encargaste algo, es porque sabes que puedo. Y aunque crea no saber cómo trabajarlo, pues pido sabiduría a Dios, el cual da abundantemente y sin reproches, dice la Escritura. En otras palabras, no me voy a rajar, no me voy a bajar del barco, no me voy a poner de querelloso o de querellosa. Simple y sencillamente voy a ser esforzado y valiente. ¿Sí? No, mejor me voy a guardar, ¿no? Guardar, o sea, Dios es el que está contigo, Dios es el que te está encargando cosas. ¿A qué le tienes miedo? A menos que tengas algo que esconder, ¿no? Como finalmente salió que este hombre sí tenía cosas en su corazón ocultas. Porque llegar y echarle la culpa al Señor, oye, ¿qué pasaste? Me encargaste 35 kilos de plata, de oro, y sabías cómo era, ¿para qué me invitas, no? Es decir, como que dices, si sabías cómo era, no, es que Dios ve el corazón, amado. Que tengas una actitud de no querer comprometerte es muy distinto a que no tengas la capacidad de comprometerte. Sí tienes la capacidad de comprometerte con Dios, por eso te encarga cosas. Pero no le digas, ni se te ocurra decirle que no está siendo justo contigo. Porque Él es bien justo y bien bondadoso con nosotros. ¿De acuerdo? Siguiente pasaje. Respondiendo su Señor, el siguiente, por favor. El 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Lo calificó de dos maneras distintas. La primera fue como siervo malo y negligente. Este hombre tenía en su corazón maldad. ¿Por qué? Trabajaba en la hacienda de su señor. ¿En dónde está lo malo? En que no quiso trabajar, no quiso atreverse a confiar. Así de sencillo. Su maldad no era dedicarse a volverse al mundo y hacer cosas mundanas y de aquí. No tenía que ver con eso. Tenía que ver con una actitud para con los intereses de su Señor.
O sea, puede ser una persona moralmente correcta. Puede ser una persona que digas, casi soy cristiano, porque me conduzco de una manera correcta, moral. No le hago mal a nadie. Pero no te pida tu Señor involucrarte en algo, porque entonces sí dices, no, de ahí no soy. Sí. Mejor no le entro por ahí. En otras palabras, eres malo no por las acciones morales que no estás haciendo, sino por el bien que estás dejando de hacer. ¿Sí? En otras palabras, tú puedes no hacerle daño, no matar ni una mosca que pase por ahí. No haces daño a nadie, no le dices groserías a nadie, no le ofendes, no insultas a nadie. O sea, puedes ser una persona moralmente íntegra y ser una persona inútil para el reino de los cielos. Los intereses de Dios no son los mismos que los tuyos. ¿Cuáles son los tuyos? A lo mejor solamente ser visto de los hombres, ¿no? Mientras su Señor estaba ahí, se conducía con rectitud. En el momento en el cual dejó de estar el Señor, aflojó las riendas. Dijo, no, ya fue mucho, ¿no? Ya como que exageró el Señor. Es decir, mientras estaba siendo visto por su Señor, entonces sí, se comportaba lealmente. En su hacienda, digno de un talento de este plato de oro. Pero en el momento en que no lo vio, salió que era flojito, que era holgazán, que era perezoso y que prefería evitar la fatiga. ¿Sí? Ahí está la maldad. No es por el daño que le causas a otras personas que eres malo. Puede ser que sí. Puede ser que sí, además de no interesarte en Dios y lo que a Dios sí le interesa, puede ser una persona que además se hace egoísta para con tu prójimo. A lo mejor es cierto esa parte. Pero ¿sabes qué es la maldad que Dios vio en él? No le interesó lo que yo le entregué. Así de sencillo. Amado, la persona que tiene un mal corazón no solo lo es porque agrede a otras personas. Espero que guardes esto en tu corazón, sino porque tampoco hace ningún bien. Porque no hace nada con lo que Dios le ha encargado hacer. ¿Sí estamos conscientes de eso? Si lo estamos, guardémoslo en el corazón. Puedes ser una persona recta moralmente, de verdad. Puedes decir, no, si yo camino en santidad porque no peco. Muchas felicidades, pero ningún bien haces. O sea, no pecas. Pero dice la Escritura que la falta de fe es pecado. Y este hombre estaba pecando porque no estaba teniendo fe en lo que su Señor veía en él. Porque su Señor sí veía en él capacidad para un talento. Pero a él le daba mucha flojera ver su capacidad misma. Estaba muy cómodo, pues. Y estaba acomodado. Le gustaba así como le iban las cosas. No hacía ningún otro esfuerzo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y ni siquiera por miedo a eso te pusiste a trabajar. O sea, qué pretexto tan absurdo. Es que eres muy justo y sé que eres digno de temer. Y ni aún así te pusiste a trabajar. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué clase de corazón tienes, mi amigo? Ni por amor, ni por temor se puso a chambear. O sea, su pretexto no le sirvió. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, como mínimo,
deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, ¿qué era lo mínimo que Dios te podía pedir? Pues ponte a trabajar en algo. O sea, no le estaba pidiendo que le triplicara sus talentos, ¿verdad? A ninguno les pidió, me vas a dar 15, me vas a dar 20 talentos por los 5 que te di, me vas a dar 8 o 10 por los 2 que te dejé. Y tampoco le había dicho, necesito que me des me des 5 más por este que te di. Ni siquiera eso. O sea, él no pedía que fueran cantidades extraorbitantes. Sencillamente que se notara la actitud de deseo, de verdad, de ponerse a chambear por los intereses de Dios. Eso era todo, mis hermanos. Y ni siquiera eso le alcanzó. Ni siquiera para eso le alcanzó. Versículo 28. ¿Hay una consecuencia de no estar haciendo algo con lo que Dios nos da? Sí. ¿Hay una consecuencia de vivir diciendo, pues es que no estoy mal porque no peco, pero tampoco estás trabajando para el reino de los cielos, no estás ejercitando la piedad? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Uf, qué humillación pública, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Devuélveme lo que es mío, porque se lo voy a dar a que sí se puso a trabajar. Y luego le dice, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Cómo se interpreta eso? Porque aquel que se le dio, que tiene, y se puso a trabajar y recibió más, le será dado más sobre lo que ya trabajó, y tendrá más. Y al que no tiene, o sea, que no tiene intereses, a que no tiene frutos, a que no tiene trabajo para Dios, al que no se le ve interés más que quedar bien con la gente, ¿verdad? Quedar bien ante la imagen de las personas, al que no tiene aún lo que tiene, ¿qué va a suceder? Le será quitado. ¿Cuánto tiempo tardó esta sentencia? Pues el tiempo que tardó su Señor en regresar. Pero de que Dios es justo, de eso no cabe la menor duda. Actuará con justicia con cada uno. Ya lo despojó de lo que pensaba que tenía, y luego le dice, y al siervo inútil. Si era siervo, si tenía una relación con Dios, si Dios conocía su capacidad, Dios sí le encarga cosas, pero se hizo inútil. Porque no es que fuera un inútil desde un principio. O sea, Dios no le da sus talentos a gente que no quiere saber nada. Él en algún momento estuvo trabajando bien, pero después decidió ya no trabajar más. Mejor se escondió. ¿Sí? Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y por qué va a haber llanto y crujir de dientes? Porque tuvo la posibilidad y no quiso trabajar. Eso hace llorar a cualquiera. El problema que tienes con la incredulidad es un problema tan grande y tan serio que no te permite ver la veracidad de las palabras de Dios. Porque Dios todo lo que promete lo cumple. Todo absolutamente lo va cumpliendo. Que tu incredulidad no te permita creer que vale la pena seguirlo, que vale la pena tomar decisiones por sus intereses, no quiere decir que Él no sea fiel a quien sí lo cree. Amados, Dios es verdadero y está vivo. Y está vivo.
y recompensa a los que confían en sus palabras. Pero a los que no confían en Él, y que luego dicen, pues por eso no me salieron las cosas, ¿no? Ahí tiene la muestra de que no se puede confiar en todo lo que Dios dice, ¿verdad? Sí, por tu incredulidad, no por culpa de Él. Es por la dureza de tu corazón, porque tu corazón puede estar endurecido para creer en Él, puede estar difícil de creer en Él, pero porque no te has atrevido a experimentar. Si lo experimentaras, si le concedieras la oportunidad de creer un poco en Él y de ver sus promesas, te llenaría de tal manera que podrías seguir y seguir y seguir. Te va a dar más y más, y hay mucho, pero mucho de Dios para poder disfrutar. Mucho. Entonces, concluyo diciéndote lo que la Biblia dice. Puedes ser una persona que te autodescalificas. No te descalifica Dios, sino que tú mismo, tú misma, te autodescalificas para el servicio a Dios. Esta consecuencia no te va a gustar mucho, porque Dios te va a decir, yo sí confiaba en ti, yo sí creía que podías. Si no creías en ti mismo y en tu capacidad, está bien, pero ¿por qué no me creíste a mí? ¿Por qué no me creíste a mí? O sea, a lo mejor desconfías de ti mismo, se vale, pero desconfiar de la sabiduría, de la capacidad, de la inteligencia de Dios para darte algo, eso no se vale. ¿Sí me debe entender, hermanos? Dios es bondadoso y no te va a dar nada que no puedas sobrellevar. Y lo que te ha concedido lo puedes sobrellevar porque Él es bueno y porque no te ha pedido nada que no tengas la capacidad de hacer o de vivir. Y para aquellos que creen que con no pecar son más santos que los demás, es un terrible engaño del corazón, un muy grave engaño, porque definitivamente que sí puedes vivir en santidad, sí, no pecando, pero también siguiendo los pasos que Dios marca. El no pecar no es ninguna virtud, es lo mínimo. Pero seguir a Dios, atreverse a seguir a Dios, eso sí es fe. Eso sí es fe. Y el justo vive por medio de la fe. No de que dejó de hacerlo mal. Eso nada más es enderezar el barco. Eso es todo. Pero el que vive por fe, ese sí agrada a Dios. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, por favor. Gracias, Jesús, por ayudarnos en todas las cosas, por tener confianza en nosotros. Padre, yo creo que es tiempo de reconocer que dejamos de confiar en ti, que quizás dejamos de verte a ti para vernos a nosotros mismos, Señor.
Y a lo mejor actuamos como ese siervo que solo recibió un talento y que mejor fue y lo escogió. Padre, te suplico tu Espíritu, porque el compromiso que nos quieres encomendar requiere de corazones que trabajen para ti, que estén en oración, que estén aprendiendo de tu palabra y que trabajen a favor de los demás. Gracias por tu misericordia, Señor. Porque para eso veniste, Señor. Si Él nos ha encomendado algo, no nos vayamos dando la espalda. No evitemos trabajar para Él. Él está vivo. Y porque vive, puedo vivir mañana.
Padre, podemos saber y confiar en que todas las cosas están planificadas por ti, para que te podamos ser útiles, Señor. Entonces te pido, por favor, que abras nuestros ojos, que abras nuestra inteligencia, nuestra capacidad, que nos dejes ver en qué cosas te podemos ser útiles, Señor. Porque a veces le creemos al adversario, Señor, que nos dice que no somos capaces de hacer nada para ti, Señor. Y sin embargo, Dios, hoy nos trajiste para decirnos que no quieres que seamos malos y negligentes, sino que más bien seamos entregados a ti, Señor. Por favor, ya quita el corazón perezoso de nosotros, Señor. Quita ese corazón que se la vive pensando en lo que otros hacen o dejan de hacer. Y permite que nos demos cuenta que seremos llamados a cuentas cada uno en lo particular, en lo individual. Y aunque digamos no estar ofendiendo a nadie, Señor, y creer que tampoco a ti, el simple hecho de no tener nuestros ojos puestos en tus intereses es ofensivo por todo lo bueno que ya ha sido para con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender esto, Padre, por favor. Ayúdanos inclusive a arrepentirnos de haber vivido inutilizados con miedo durante mucho tiempo, Señor. Haz que las cosas cambien en el nombre de Jesús, Señor.